Tema. Tema 5. Al margen. Los paisajes que no vemos. Autor Joan Nogué. Este texto plantea una reflexión en torno a las relaciones entre paisajes y territorio desde un enfoque más bien social y político. El tema es apasionante y tiene 1000 dimensiones posibles. Una de estas dimensiones a la que me he dedicado bastante en los últimos años es la que se refiere a la función ideológica y política del paisaje en el caos concreto de los funcionalismos, de los nacionalismos, perdón. Sin embargo, en esta ocasión quería orientar mi reflexión hacia otro lado y centrarme en lo que podríamos denominar los otros paisajes. Esto es los paisajes que están al margen y que no vemos ni miramos por diversas razones, lo cual demuestra que, en efecto, el paisaje es una construcción social. Los paisajes reflejan una determinada forma de organizar y experimentar el territorio y se construyen socialmente en el marco de unas complejas y cambiantes relaciones de género, de clase, de etnia, de poder, en definitiva. Por eso, las miradas sobre el paisaje son tan diversas y por ello mismo a menudo opuestas y en un mismo caso gratuitas. En realidad, solo vemos los paisajes que deseamos ver, es decir, que aquellos no cuestionan nuestra idea de paisaje, aquellos que no cuestionan nuestra idea de paisaje construida socialmente, producto a su vez de una determinada forma de aprehensión y de apropiación del espacio geográfico. El título de este capítulo tiene en ese contexto un doble significado. El de paisajes al margen, porque muchos de ellos son marginales, y el de paisajes que están en el margen. Esto es, en el límite, y por ello mismo son a menudo difíciles de entrever. Así pues, voy a tratar a continuación de los paisajes que no vemos ni tocamos, que a menudo nos pasan desapercibidos o que son intangibles y efímeros. Voy a reflexionar sobre aquellos elementos del paisaje y aquellos paisajes que se nos escurren, que se nos escapan de las manos, pero que sin embargo pueden llegar a ser fundamentalmente para entender la complejidad de nuestras relaciones con los lugares. El presente texto versa en definitiva sobre la invisibilidad, la intangibilidad y la efimeribilidad en el paisaje desde una óptica social. Tema: los antecedentes y el contexto. Lo invisible, lo intangible y lo efímero no han constituido nunca el corazón central de las disciplinas que piensan, ordenan, intervienen y transforman el territorio y sus paisajes. Los descriptores y análisis territoriales suelen ser visuales de base empírica, cartesianas, centradas en los tangibles y poco interesadas por la efemeralidad y la fugacidad, y sin mucho más por el tiempo de medida y larga duración. No estoy insinuando que tengan que pasar a ser el corazón de dicha disciplina. Simplemente estoy constatando que han sido, son y probablemente seguirán siendo marginales en su teoría y en su práctica. Y con todo no puedo dejar de preguntarme si esta marginalidad excesiva no es una carencia, un punto débil a la hora de interpretar y entender las sociedades contemporáneas y los paisajes que estos crean, porque resulta que, por paradójico que pueda ser, la invisibilidad, la intangibilidad y la efemeralidad están cada vez más presentes en el mundo que nos rodea. Vivimos una época dominada cada vez más por la invisibilidad, a pesar de las apariencias que, como es propio de todas las apariencias, suelen ser engañosas. La invisibilidad, según Daniel Innerarity con doble N y el último con Y, es el resultado de un proceso complejo en el que confluyen la movilidad, la volatilidad, las fusiones, la multiplicación de realidades inéditas, la desaparición de bloques explicativos, las alianzas insólitas y la confluencia de intereses de difícil comprensión. La distribución del poder es hoy muy volátil. La determinación de las causas y de las responsabilidades la determinación de las causas y de las responsabilidades más compleja.
Los interlocutores son inestables. Las presencias virtuales. En definitiva, la representación es equívoca y las evidencias engañosas. No hay más remedio, nos recuerda Innerarity, que hacer visible lo invisible si queremos entender qué pasa en nuestro entorno. Y en lo referente al papel cada vez más relevante de los valores intangibles, solo hace falta repasar los últimos documentos elaborados por la UNESCO, sobre todo los que hacen referencia a la protección del patrimonio cultural intangible. Y sobre el papel de la efemeralidad y de la fugacidad de nuestras sociedades, ¿qué puedo decir que no hayan dicho ya filósofos como Ilya Prigogine, con G, y sociólogos como Z.Y.G.M.U.N.T, aparte B.A.U.M.A.N? Este último califica el mundo actual de líquido, porque todos los ámbitos y rincones de la vida actual estarían sometidos a un proceso de liquefacción, incluso el propio concepto de espacio. En efecto, el espacio se ha visto asediado hasta sus últimas líneas de defensa para volverse de alguna forma más líquido. Nuevos procesos están impactando las ciudades actuales y estos procesos llevan el sello de la movilidad. La estabilidad ya no es el valor más cotizado. Las ciudades contemporáneas integran progresivamente lo efímero entre sus manifestaciones estéticas y lúdicas vitales más evidentes. Asistimos a una creciente presencia de acontecimientos de corta duración, pero que no por ello tienen menor relevancia. Por otro lado, la reestructuración de la producción en todos sus ámbitos ha generado nuevas formas de trabajo que remiten a lo efímero, a aquello temporal, a aquello no duradero. Se acentúan la volatilidad y la efimerilidad de las modas, de los productos, de las estéticas, de los procesos laborales, pero también de las ideas, de las ideologías, de los valores. Se enfatizan las virtudes de la instantaneidad, de la obsolencia instantánea. La espacialidad de la efimerilidad y de la fugacidad se están escribiendo continuamente y nosotros mismos formamos parte de ella. En definitiva, la invisibilidad, la intangibilidad y la efimerilidad son cada vez más presentes en el mundo que nos rodea, y por ello me atrevo a proponer que hagamos el esfuerzo de incorporarlo como categorías de análisis al estudio del paisaje y a la propia intervención en el paisaje. Tema: la invisibilidad. Aunque no seamos conscientes de ello, aunque no lo veamos ni los miremos, lo cierto es que nos vemos cotidianamente entre paisajes incógnitos y territorios ocultos, entre geografías invisibles solo en apariencia. Las geografías de la invisibilidad, entre guiones, aquellas geografías que están sin estar, cierra guiones, marcan nuestras coordenadas espaciales y temporales, nuestros espacios existenciales. Puede que no más, pero sí tanto como las geografías cartesianas visibles y cartografiables propias de las lógicas territoriales hegemónicas. Hoy, cuando parecía que la Tierra había sido finalmente explorada y cartografiada en su totalidad, y hasta el más mínimo detalle reaparecen nuevas tierras incógnitas, que poco o nada tienen que ver con aquellas terra incognitae de los mapas medievales o con aquellos espacios en blanco en el mapa de África que tanto despertaron la imaginación y el interés de las sociedades geográficas decimonónicas o de los protagonistas de muchas novelas de la época, como Marlowe, el protagonista principal de la novela El corazón de las tinieblas, escrito entre 1898 y 1899, de autor Joseph
Joseph, aparte Conrad. En nuestros días, ante los ojos, entre guiones, o mejor dicho, ante las lentes, cierra guiones, de los más sofisticados sistemas de teledetección y de información geográfica, están apareciendo de nuevo espacios en blanco en nuestros mapas, con nuevos límites imprecisos y cambiantes, difusos, difíciles de percibir y aún más de cartografiar. He ahí, sin ir más lejos, los paisajes de la ciudad oculta que solo entrarán en escena cuando, por diversas circunstancias del espacio que ocupan, se conviertan en deseable. Hay una gran cantidad de paisajes invisibles que no miramos, que no miramos, sencillamente porque no nos apetece mirar. Son, sin ir más lejos, los paisajes de los territorios densos, rotos, de los entornos urbanos y metropolitanos que han perdido buena parte de su discurso territorial y de su imaginario paisajístico habitual. Son los paisajes que alternan sin solución de continuidad terrenos intersticiales y yernos y abandonados, precarios almacenes, construcciones inacabadas, medianeras a la vista, descampados intermitentes. No es fácil integrar en una lógica discursiva clara y comprensible los territorios rotos y desdibujados de esta especie de paisajes híbridos y de frontera que parecen itinerantes, no porque se muevan, sino porque son repetitivos, porque son parecidos en todas partes. Su difícil legibilidad incrementa su invisibilidad. Es importante remarcar este hecho en unos momentos en los que la sensación de divorcio entre los paisajes que imaginamos y los que vivimos se ha incrementado notablemente. En efecto, el abismo entre los paisajes que contemplamos a diario y los paisajes de referencia transmitidos de generación en generación a través de vías tan diversas como la pintura de paisajes, la fotografía, los libros de textos o los medios de comunicación es cada vez mayor. Asistimos a una especie de crisis de representación entre unos paisajes de referencia que en algunos casos se han convertido en auténticos arquetipos y los paisajes reales diarios. Crisis que está en el origen precisamente de la invisibilidad y falta de la legibilidad de muchos paisajes contemporáneos. Buscamos en el paisaje aquellos modelos, aquellos patrones que se ajustan a los que tenemos en nuestro inconsciente colectivo o que más se acercan a ellos. Y por ello, estos paisajes periféricos y fuertemente transformados son invisibles a los ojos de mucha gente. Quien más ha dirigido la mirada hacia este tipo de paisajes han sido los artistas, los cineastas y los escritores, porque sus ojos han detectado en ello elementos y valores que a menudo pasan desapercibidos a los que se dedican a pensar y ordenar el territorio y a intervenir en los paisajes. Estos paisajes vacíos, desocupados, aparentemente libres, que parecen tierras de nadie. Estos territorios sin rumbo ni personalidad aparentes. Estos espacios indeterminados de límites imprecisos, de usos inciertos, expectantes, han servido muchas veces como escenarios para el cine de acción y la novela negra. Son el decorado preferido, por ejemplo, de James, aparte G. aparte Ballard, uno de los escritores que más y mejor partido ha sacado de ellos. Novelas como Crash, SH a lo último, aparte La isla del cemento, con acentuadas dosis de erotismo y de violencia y sirviéndose del automóvil como metáfora sexual y también como metáfora global de la vida del individuo en la sociedad contemporánea, representan un verdadero canto a uno de los paisajes más desolados e inhóspitos de nuestros entornos metropolitanos. En los Estados Unidos, uno de los grandes cineastas del cine independiente de los últimos 30 años, con James Benning, con doble N, NG al último, ha explorado estos paisajes
y ha sabido captar como nadie su poesía. Para la inmensa mayoría de los ciudadanos, sin embargo, esos paisajes son literalmente invisibles. Conviene no olvidar que los paisajes, entre paréntesis, los visibles y los invisibles, cierra paréntesis, se construyen socialmente y que la mirada del paisaje es extraordinariamente compleja y en ella interactúan muchas identidades sociales diferentes. Y no solo eso, sino que en ella también influyen factores como la estética dominante en un momento y lugar determinado. En efecto, muchas veces solo vemos los paisajes que deseamos ver, es decir, que aquellos que no cuestionan nuestra idea de paisaje construida socialmente. El trabajo del artista Anthony, aparte Abad, Conde a lo último, que se expuso no hace mucho en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona, es desde mi punto de vista un ejemplo excelente de lo que estoy comentando. Abad animó a un colectivo de 40 personas discapacitadas a pasearse por Barcelona y fotografiar con teléfonos móviles todos los obstáculos que no eran visibles para el resto de ciudadanos, pero que a ellos les impedía llevar una vida normal. Una vez fotografiado los obstáculos, lo enviaban a una página web donde inmediatamente alguien localizaba el obstáculo sobre un plano de la ciudad de Barcelona. En pocos días nació un nuevo mapa, el de Barcelona inaccesible, el de la Barcelona inaccesible para unos pocos e invencible para la inmensa mayoría. Un proyecto similar pensado para el colectivo de las prostitutas se llevó a cabo en Madrid y otro en relación con los gitanos tuvo lugar en León y en Lleida. Nuevos mapas emergieron de la invisibilidad. La invisibilidad, en efecto, no es independiente de la mirada, ni de los procesos de construcción social, ni de las relaciones de poder. ¿Y qué pasa cambiando de registro con los paisajes virtuales de ficción y de ciencia ficción que muchos adolescentes viven con más intensidad que los paisajes reales de su entorno más inmediato? Y los paisajes inducidos por drogas y alucinógenos. ¿Cómo son estos paisajes invisibles imaginarios? ¿Cómo son estas geografías de la invasión? Habría que explorar estos nuevos criterios incógnitos camuflados por la invisibilidad y sus paisajes, así como las estrategias que desde sus propios espacios de exclusión utilizan para salir de la invisibilidad. En este sentido es interesante el caso de las denominadas radios comunitarias, como Radio La Mina o Radio Nicosia con K. Las dos en Barcelona y esta última gestionada exclusivamente por esquizofrénicos y paranoicos que de hecho lo que gestionan es nada más y nada menos que el espacio de la locura. Son experiencias que ilustran de manera paradigmática las estrategias de la marginalidad para hacerse visible. Estos colectivos aspiran a visualizar un espacio electromagnético urbano, lo que les está negado en el espacio cartesiano hegemónico. Crean sus propios paisajes y los hacen emerger de la invisibilidad. Definitivamente, las geografías de la visibilidad, las cartografías de la cotidianidad y sus correspondientes paisajes ocultos están aún por describir, por interpretar. Y es posible hacerlo en el marco de una ontología de lo visible basada en el convencimiento de que lo no visible está completamente entrelazado con lo visible, pero no como un simple vacío en la malla de lo visible, sino como la base que lo soporta. Se establece entre los dos la misma relación que entre la luz y la oscuridad, que entre el blanco y el negro. La realidad está constituida a la vez por presencias y ausencias, por elementos que se manifiestan y otros que se esconden, pero que siguen estando allí. En otras palabras, la realidad no es solo lo que se ve. Lo visible solo se puede identificar con lo real y al revés. Hay que aprender a mirar lo que no se ve, como aquellos historiadores de arte que son capaces de intuir debajo de una pintura visible, que son capaces de intuir que debajo de una pintura visible hay otra invisible, en general más interesante que la primera,
como ha sucedido tantas y tantas veces. ¿Cuál es la clave para saber mirar lo que no se ve? Para convertirse en una especie de saorí del paisaje. En definitiva, el paisaje está lleno de presencias y ausencias, de elementos visibles y otros invisibles y no visibles. De aquí que en los estudios y en la intervención sobre el paisaje, el énfasis no deba ponerse solo en las presencias, en lo visible como suele ser el caso, sino también en la ausencia, en lo invisible. Esto es en lo que intentamos modernamente y no sin pocas dificultades. Desde el Observatorio del Paisaje de Cataluña, en el proceso de elaboración de los catálogos de paisaje de Cataluña. Y hacia esta línea se orientan también esperanzadoras experiencias impulsadas por colectivos que provienen del mundo del arte, en concreto del contemporáneo, como el Observatorio Nómada de Barcelona o el colectivo Citecice con Z lo último, Citecice. Estas experiencias se han revelado como un auténtico punto de encuentro y además sobre el terreno entre el arte, la geografía, la arquitectura y el urbanismo, entre otras disciplinas. Tema: la intangibilidad. Voy a centrarme a continuación en lo intangible, que no debe confundirse con lo invisible, y lo haré a través de una noticia aparecida en la prensa que no es que sea especialmente relevante, pero sí significa en el contexto de este capítulo. Como quizás se recordará, el Ministerio de Medio Ambiente vetó hace un par de años el proyecto del gran dique y puerto exterior de Ciutadella, en Menorca, por su fuerte impacto paisajístico, entre otras razones. Se trataba en efecto de un proyecto faraónico que incluía un dique en forma de media luna y dos muelles en mar abierto de 740 metros de largo delante de la actual bocana. Parece ser que finalmente, aunque sin el consenso deseable y después de algunas modificaciones del proyecto inicial, la ampliación del puerto se llevará a cabo. Lo que me interesa comentar ahora mismo es una de las alegaciones presentadas. Habitualmente las alegaciones presentadas contra este tipo de infraestructura en los correspondientes periodos de exposición pública suelen ser más bien de carácter técnico y jurídico, y así fue también en este caso. No obstante, una de las alegaciones que más soporte recibió tenía un carácter totalmente diferente y rezaba así, entre llaves: uno de los principales atractivos del puerto de Ciutadella es su gran belleza. La imagen del entorno de la entrada del puerto, aún sin transformar, constituye un patrimonio de primer orden que Ciutadella ha de conservar. La construcción de un dique a la bocana cambiaría radicalmente la actual vista hacia el mar desde la ciudad y se perderían para siempre espectáculos de gran belleza como las puestas de sol. Cierra ya. No es en efecto un argumento técnico ni tampoco jurídico. No precisa ningún soporte teórico ni se sustenta ninguna premisa científica en el sentido más literal del término. Y no obstante, a pesar de su aparente futilidad e incluso para algunos trivialidad, tiene una fuerza y una trascendencia enormes. Es la fuerza de los intangibles. Ahora bien, ¿cómo se evalúa la contemplación de una puesta de sol? ¿Cómo se mide el mal infligido a los ciudadanos por la eliminación de la posibilidad de contemplar esta escena al implantar en el horizonte de golpe una infraestructura de las dimensiones más arriba comentadas? ¿Cómo incorporar en definitiva los elementos intangibles en la gestión, ordenación y protección del paisaje? No es nada fácil, la verdad sea dicha.
Abundan las metodologías cuantitativas y de inscripción neopositivas, pero de poco sirven para el tema que aquí nos ocupa. De difícil, por no decir imposible cuantificación, a menos que demos por válidas las ficticias e insípidas correspondencias numéricas que a veces se otorgan de manera mecánica a los valores intangibles del paisaje. Pero también es verdad que a menudo no hay más remedio que recorrer a estas metodologías, aunque solo sea para salir del paso, porque lo cierto es que andamos bastante escasos de metodologías de carácter cualitativo que sin pedir imposibles aporten un poco de luz sobre cómo identificar y evaluar los elementos intangibles del paisaje con un mínimo de objetividad y por lo tanto de posible consenso. En el seminario sobre indicadores de paisaje que el Observatorio del Paisaje de Cataluña organizó en Barcelona a finales de noviembre de 2007, permitió confrontar y poner sobre la mesa diferentes propuestas.